Empieza TN Central, hay más información sobre los abusos y llueven las denuncias. Declaraciones de distintos referentes de los medios, Lanata, Longobardi, Pagni, Novarecio, Fantino, criticaron la mesa de Mirta Legrand. Enseguida, la polémica y la información en TN Central después del escándalo en la mesa de Mirta Legrand. Y además documentos, la Armada después del Ara San Juan, las últimas comunicaciones y además los últimos buques con los que se cruzó el submarino antes de desaparecer. Los documentos hoy en TN Central. Bueno, y esta historia tan parecida la conocemos en la Argentina. La ruta del dinero Trump. Están investigando algo parecido a lo de Cristina y Aerolíneas con las torres del presidente de los Estados Unidos. No te pierdas, enseguida contamos la ruta del dinero Trump. Bueno, y esta historia en TN Central. El maniquí de la policía. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos todos a TN Central con mucha información, revelaciones sobre el Ara San Juan, pero vamos a empezar con las nuevas denuncias de abusos sexuales. Te habíamos contado que el caso de Independiente iba a crecer y empezaron a aparecer nuevas denuncias. Estamos con nuestro compañero Julio Bazán porque la nueva denuncia que se conoció tiene que ver con la Confederación Argentina de Gimnasia y Julio está en el CENAR. Hola, Julia. Hola, ¿qué tal? Estamos en el CENAR porque esta ignominia de los abusos a menores que conmueve al fútbol ahora estremece al mundo del atletismo, ¿no? Y no es una mancha que se extiende, yo creo que es al revés, es una podredumbre que se va develando de a poco y los límites todavía son indefinibles. En este caso, en una reunión de gimnastas y exgimnastas, un exgimnasta de 40 años se quebró y reveló que tiene 40 años ahora, que cuando era menor el entrenador lo sometía a abusos a él y a otros gimnastas. Tomó cartas el Comité Olímpico Argentino e hizo una denuncia que involucra a la Confederación Argentina de Gimnasia, ¿no? Y esto como parte de esta corriente de verdad que está resquebrajando, por un lado, el pudor y la vergüenza de las víctimas y también esta confabulación del silencio de los victimarios. La ignominia de los abusos, ahora también en el atletismo. Luciana, sí. Nicolás. Sí, gracias, Julio. Muy importante lo del silencio, ¿no? Que contó recién Julio. Está con nosotros Nacho Otero con las últimas novedades de estos nuevos casos de abuso. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo va, Nacho? Bueno. A ver, vamos a ir de a poco dilucidando cómo fue marcándose esto. Primero, empieza a llegar la información al presidente del Comité Olímpico Argentino, Gerardo Wertheim, de que había un entrenador que puntualmente se encargaba de entrenar a la Comisión Argentina de Gimnasia Artística Masculina. Y que había, desde hace muchos años, información de que el entrenador a cargo de esta comisión era una persona que realizaba abusos. A todo esto se suma que en el verano hay una reunión de exatletas, hombres de 40 años ya, incluso con familias, muchos de ellos y demás. Y en esa reunión que se realizó durante el verano,
en esa cena hay uno de ellos, de más o menos entre 35 y 40 años, que se quiebra al borde ya directamente ya con llanto y demás, y cuenta en el medio de esa reunión lo que le pasó. El abuso que había sufrido por parte de este entrenador. A lo que en la mesa también se empiezan a sumar otros testimonios. Esto llega a el presidente de la Comisión Olímpica Argentina, del Comité Olímpico, que es Gerardo Wertheim, y se acerca a la justicia. Primero sacan al entrenador del cargo, que esto sucede más o menos entre fines de febrero, principios de marzo. ¿Se sabe Ahora. por ahora te pregunto, si se conocen los abusos, de qué época eran? Mirá, este entrenador estuvo en el cargo durante 27 años, pero además no estuvo solamente en la parte de la selección olímpica de gimnasia artística, sino que también estuvo en muchos clubes. O sea, era una persona que estaba incluso premiada internacionalmente y que tenía muchísimo trabajo y que estaba en muchos clubes, no solamente en la parte de la Comisión Olímpica. 25 años. Sí, 27. 27 años. Hay un tema que siempre sobre todo lo que tenga que ver con los abusos, ha pasado también con los abusos en la iglesia, que es esto, es las personas, la mayoría de las veces las personas que finalmente son los victimarios de estas situaciones, los pedófilos, se insertan en contextos donde hay muchos chicos o participan de actividades y tienen durante muchísimos años la posibilidad de hacer una vida que hacia afuera parece normal y a partir del secreto logran esto, ¿no? Que de repente en una reunión había pasado, también pasó en muchos colegios privados, digamos, de católicos. Un silencio atroz. Es un silencio atroz que puede durar décadas y que algo como lo independiente, también en este caso no fue así, pero digamos, puede abrir la puerta a que se empiecen a revelar estos secretos. A ver, esto por lo menos lo que se sabe es que sucedió, es un abuso que sucedió hace más de 20 años, la génesis. Sí. Durante todo este tiempo, entre lo que es la separación del cargo de esta persona hasta el día de hoy, que finalmente se termina formalizando la denuncia, hubo todo un trabajo con la víctima, ¿no? De que esté de acuerdo con esto y demás. Entonces, finalmente se termina formalizando la denuncia que se la presentan al fiscal federal Guillermo Marijuán. La causa se sortea hoy y le toca a Marijuán investigarla y el juez es Sebastián Ramos. Ahora, la pregunta que nos hacemos y que automáticamente cuando nos centramos en esto es, bueno, ¿por qué en la justicia federal? Si esto teóricamente tendría que ser dentro de la esfera de la justicia ordinaria. Ahora, ¿cuál es el problema de todo esto? Aparece el dinero del Estado en este caso de abuso. ¿Por qué? Porque este entrenador recibía por parte del Estado, del Estado Nacional, Cenar, becas para darle a los atletas. Las becas pueden ir aproximadamente hasta los 30.000 pesos. Aparte, sueldos. Entonces, ¿lo administraba el entrenador a esto? ¿La asignación claro, pero de estas aparte, becas las administraba vos él? si estás en el equipo cobras la beca, si no estás en el equipo no cobras la beca. Entonces, lo que se reconstruye del testimonio de estas personas, y no todas de ellas todavía están en la justicia, porque obviamente hay un trabajo de la justicia con las víctimas y que tienen que sentirse que están resguardadas y reservadas dentro de la investigación, es precisamente el tema de que estos sueldos, si el estar o no en el equipo y además recibir la beca o no, era la moneda de cambio y era el lugar de poder en el cual se subía esta persona para abusar de ellos. Tenemos, Nacho, te interrumpimos un segundo porque tenemos novedades en la comisaría 12 de Saavedra. Está Nuria González Rouco ahí con novedades sobre la declaración de la médica, ¿no? Sí, Luciana, finalmente terminó la declaración de la médica. Estuvo aproximadamente poco más de 4 horas aquí en este lugar. Recordemos que su declaración se esperaba para el día de mañana, pero bueno, justamente el fiscal Campagnoli decidió que se haga en el día de hoy aquí en esta comisaría. Estuvo un rato acompañada por el abogado de Aviví, por Andrés Bonicalzi. Él después se retiró y al ratito se retiró ella también, no quiso dar declaraciones a la prensa. De hecho, nosotros ni la vimos en el momento en que se fue porque aprovechó unas varias entradas que tiene este edificio justamente para salir de acá sin tener contacto con los medios. Lo que nos dijo Bonicalzi cuando él se retiró es que creía que iba a ratificar todo lo que había dicho hasta este momento, es decir, que iba a seguir justamente y a dar más datos de esta denuncia que ellos ya habían presentado ayer desde Aviví, ¿no? Estamos hablando del caso de Bonicalzi, pero ya te digo, de la declaración de ella mucho no se pudo saber, solamente que estuvo más de 4 horas aquí y que se retiró,
con mucho miedo, ¿no? Recordemos que nunca se trascendió el nombre de ella, sí que había trabajado en River en este periodo, pero ella tiene mucho miedo, dice, después de tener una licencia por maternidad fue justamente destituida, sacada de su cargo en River, y todo esto le generó muchísimo miedo, por eso no quiere ni que trascienda su nombre ni tampoco dar información a la prensa. Pero sí, terminó de declarar después de 4 horas la médica de River aquí en la comisaría. Gracias, Nuria. Nacho, una pregunta que es fundamental. ¿Por qué es clave lo que esta médica le diga a la justicia? Es clave porque finalmente es ella la que recibe a estos chicos, quien los revisa. Hay otro testimonio que es clave, que es el psicólogo, que es el primer lugar de desahogo, de contacto con romper esta situación de abuso. Caso independiente, ¿no? Claro, y no tiene que ver con el caso del Senar que estábamos explicando antes. Claro, el médico todavía no declaró, el psicólogo no declaró, básicamente por una cuestión lógica, que la justicia primero se pone a trabajar con la que es la denunciante, en este caso la médica. Mientras que todo esto sucede, hoy hubo un allanamiento en River. De hecho, la policía acaba de salir de River Plate porque estas son las imágenes, esto es en vivo, está terminando ahora, se están yendo las fuerzas de la policía de la ciudad de River. ¿Qué fue lo que buscaron? Básicamente lo que tiene que ver con registros, porque además lo que se llevaron tiene que ver con el registro y la base de datos de jugadores de handball dentro de River. A ver, están lloviendo los abusos, ¿no? Empezaste contando el del Senar, atletismo, 27 años. Ahora estamos en River, que se empezó conociendo que entraba un transexual supuestamente a hacer negocios que tenían que ver con la trata, la pensión de los jugadores de fútbol. Ahora te explico bien el caso. Y ahora es handball. Porque en realidad es más complejo. Y ahora es handball. Ahora es handball porque hay una denuncia anterior de una chica que jugaba en el handball, entonces se llevaron los registros de los jugadores federados para trabajar con ellos y hacer un tipo también de contención, porque lo que tiene que hacer la justicia en todos estos casos que contamos es romper a la víctima. Y además romper el cerco del miedo y animar y alentar a las víctimas a que en el caso de que hayan sufrido un abuso lo denuncien y que sepan que no van a sufrir consecuencias por hacerlo, por denunciarlo, por contar su historia. Respecto al rol de la Lore, que es esta transexual que cita la médica en su denuncia, lo que se está investigando es un doble error. Es decir, por un lado, se está investigando si se producían abusos dentro del club por parte de esta transexual, y además si después a esos chicos los ponía en contactos con los futuros clientes de esta red. Es decir, era un doble canal de abuso. Por un lado en el lugar, que ahí la información que cita a la médica en su denuncia es que ella era la autora material de esos abusos, y por otro lado que luego cuando ella salía del club los ponía también en contactos con otros clientes que formaban parte de esta red de pedofilia y abuso. Ahora, Nacho, para entenderlo en tiempo, ¿no? En líneas de tiempo. Como decía Nico, el caso del Senar es el caso que se está conociendo ahora porque surgió a partir de una reunión de excompañeros que muchísimos años después se animaron a contar esto, y esto fue elevado y se está tratando y hoy fue denunciado en la justicia. Lo de River son hechos que supuestamente funcionaron o pasaron durante un tiempo largo, pero no son de ahora. No son de ahora, caso son independiente. de las presidencias de Aguilar y Pasarela, lo que se cita de la justicia. Lo que pasa es que tanto en este caso como en el caso del Senar, lo que se dice es, los que se quiebran son los que ya llegan a la adultez y los que de alguna manera tienen las estructuras psíquicas ya por el paso del tiempo y por las vivencias para empezar a contarlo. Pero estas personas después siguieron. En el caso del entrenador, fue sacado de su cargo hace horas, 2 meses. Digamos, lo que la justicia va a hacer trabajar sobre estas personas que son los adultos que empiezan a poder lidiar con este recuerdo traumático y terrible que es un abuso, para poder trabajar sobre casos recientes, y que aparentemente, y la hipótesis que tiene la justicia es que en ambas causas, River y también en el Comité Olímpico, en este caso en la selección argentina de gimnasia artística masculina, hay casos más recientes. Claro, es igual que el caso de Maylin Gobo y el cura José que trabajamos acá, ¿no? Pasó mucho tiempo hasta que ella pudo hablar, el cura está preso y la justicia empezó a investigar su caso para atrás, digamos, y también el presente y el pasado reciente. Está Javier Lozano en el Monumental después del operativo de la policía allí. ¿Qué tal, Javier? Aquí Nacho Otero, Luciana Geune, Nico Wiñaski.
Hola, ¿cómo andan? Sí, monumental es el allanamiento porque ya lleva 6 horas y todavía, bueno, todo parece indicar que terminó porque estamos viendo por la salida de esta calle que lleva a la pensión de River. Esto, para que tengan idea, es al costado del estadio y del club, casi lindante con el Club Hípico Argentino. Ustedes ven que hay 2 camionetas de policía de la ciudad que llegaron a las 3 de la tarde, 3 y cuarto de la tarde, ya llevamos 6 horas. Y de acuerdo a lo que sabemos, por lo menos la prensa de River sacó un comunicado que dice que se les pidió información referida al periodo 2003-2011 de deportistas alojados en la pensión, sus legajos médicos, personas que visitaron a estos deportistas y las respectivas nóminas también de handball femenino y vóley femenino del club. Y además se pidieron los legajos de los médicos que trabajaron en aquel periodo dentro de la institución y quienes lo hacen actualmente. Esto es lo que hace River, como se hace cargo de su colaboración con este pedido de la Fiscalía de Campagnoli, además de la asistencia que tiene de la Policía de la Ciudad, con la división de la Superintendencia de Género. Son las camionetas que vimos entrar y que todavía están acá en River. Suponemos que de acuerdo a lo que dice este comunicado del club, ya terminó el operativo, pero las camionetas todavía están dentro de esta pensión que, como ustedes saben, a partir de la denuncia de esta médica cirujana que trabajó en el club en este periodo, de 2003 al 2012, según ella se habían por lo menos producido 2 abusos de menores, donde estaría involucrado un trans, que bueno, esto es lo que trascendió periodísticamente, pero lo que se pidieron fueron los legajos de los chicos que estuvieron en ese periodo, además de los médicos y profesionales que trabajaron en el club. Muchas gracias, Javier. Hasta luego. 6 horas de monumental operativo en el Monumental. Sí, a ver, recién lo señalaba muy bien Javier. Tiene que ver con poder tener las bases de datos, tanto de los médicos con también de los chicos que estaban en el lugar, precisamente para poder hacer este trabajo, ¿no? Y prácticamente es de hormiga con cada uno de los del universo de posibles abusados para ver si hay alguno de ellos que, bueno, en el caso de haber sufrido un abuso y tener miedo de contarlo, se sienta con las garantías necesarias para hacerlo. Mañana, en la causa del Comité Olímpico, ya va a haber novedades porque ya la justicia empieza a trabajar a partir de mañana. Y es central esto que decíamos, queda en la justicia federal porque además un condimento que se le suma a lo que ya venimos contando es que en este caso estamos hablando de plata del Estado, dinero del Estado, becas y sueldos que, según la hipótesis de la justicia y según lo que cuenta la denuncia, se utilizaba para poder concretar estos abusos. Nacho, una pregunta que se hace en general todo el mundo cuando los abusos pasan tanto tiempo, como fue el caso de Maylin. En este caso, ¿por qué creen que puede no estar prescripto? Bueno, en el caso porque lo que sucede es que lo que tienen ellos de hipótesis es que los casos, como decíamos antes, con los cuales puede empezarse a trabajar, sucedieron hace mucho tiempo, pero la hipótesis es que estos casos son los primeros de muchos que después continuaron en el tiempo. Es decir, la hipótesis y la mirada de la justicia es trabajar con los casos de larga data para descubrir nuevos e incluso ya tienen información de que hay nuevos casos y que son más recientes y que no prescribieron. Y que sería lo lógico, como decías vos, que me parece un dato tenebroso, que es este entrenador siguió entrenando hasta hace apenas 1 o 2 meses cuando finalmente se rompió ese cerco de silencio y algunos empezaban a contar. Uno de los ámbitos en donde fue premiado fue el mismo en donde también se premió a uno de los entrenadores que generaba abuso en el Comité Olímpico estadounidense. O sea que, digamos... ¿Cómo es eso? Claro. Hay un antecedente, por ejemplo, incluso recién lo contaba Gonzalo Boladeo en Telenoche, donde hay un antecedente en Estados Unidos donde había una mecánica muy parecida. El entrenador de vuelta había sido premiado por una institución a nivel internacional que premia la trayectoria de los entrenadores olímpicos por la misma entidad por la cual había sido premiado el entrenador que está sospechado acá en Argentina. Llueven los casos de abuso, un poco lo adelantamos en Tele Central, pero la gente en diferentes ámbitos empezó a perder el miedo, que eso es cuando parecido cuando se rompe un dique, el agua empieza a pasar y es muy difícil frenarla, ¿no? Así es, así es. Y bueno, la hipótesis de la justicia y lo que apunta a la justicia quiere comunicar a la justicia es que las víctimas se sienten en total libertad y en seguridad para poder contar su historia. Gracias, Nacho. Gracias, Nacho. Sí. Vamos con Franco. Tenemos acá a Franco.
Bueno, una de las derivaciones perversas de estas situaciones es que, obviamente, acá el principal problema, el principal tema, la principal preocupación tienen que ser los chicos. Sin embargo, esto escaló a un tema mediático, ¿no? Sí, que ahora lo que pasa es que toda la escena. Básicamente la declaración de Natacha, que primero se la hizo en las redes sociales y Ahora es el después la caso terminó independiente, ¿no? haciendo en un programa como el de Mirta Legrand, nombrando a personas, digo, más allá de que sean más famosos o menos famosos, a nadie le gusta que le pongan la etiqueta tan grave de pedófilo, de abusador de menores. Por eso el enojo que tienen gran parte, digamos, de los periodistas y de los famosos mencionados con Natacha, por supuesto, ¿no? Pero también con Mirta Legrand y con la producción de Mirta por haber invitado a este personaje que sabían que iba a hacer declaraciones sin pruebas en la justicia, porque de hecho hasta el día de hoy ella no presentó nada y tampoco se entiende muy bien cuál es el rol, porque ella permanentemente insiste con esto de que lo más importante son los chicos abusados. Todos compartimos lo mismo, pero si ella tiene algo de información, aunque sea algo chiquitito para contar, el lugar para hacerlo no es la televisión, sino es la justicia. En todo caso, en la tele nos podemos hacer eco de las denuncias judiciales. Lo que no podemos hacer en la tele es básicamente contar cosas que después en la justicia no se puedan probar. No, o sea, por lo menos que tenga algún elemento... sí. Ni siquiera digo probatorio, algún elemento para que alcance la justicia, porque las declaraciones en sí mismas podría hablar de cualquier ser humano en lo que dijo sin ninguna prueba. Lo cierto es que esto generó conflicto muy grande y muchas repercusiones. Nacho Viale pidió perdón, pidió disculpas. El nieto de Mirta, productor del programa. El productor del programa pidió disculpas en el programa de Jorge Lanata. Aclaró algunas cuestiones, como por ejemplo dijo, no sé lo que es una operación de prensa, dijo el nieto de Mirta, en función de lo que había dicho Carlos Pagni, ¿no? Que había señalado que Mirta había prestado su mesa para hacer una operación de inteligencia, ¿no? Vamos a escuchar lo que dijo Nacho Viale, Pagni y los demás que opinaron al respecto. Voy a ir hasta el final, hasta las últimas consecuencias. Voy a saber quién está detrás de todo esto, porque tengo amigos, porque tengo gente que me quiere y porque tengo gente que me cuenta quién está detrás de todo esto. Mirta Legrand ofreció su programa a una operación que hoy está muy en discusión. Lo que sí importa de lo que pasó esa noche en el programa de Mirta Legrand es que una persona en esa mesa confesó haber sido contratada por una empresa cuyo nombre se negó a brindar para realizar una operación de inteligencia o de espionaje clandestino. El espectáculo del sábado fue algo realmente muy lamentable. A mí me dio vergüenza ajena, efectivamente. Que se involucre a gente de parte de esta clase de personajes que todo el mundo conoce ya quiénes son, de manera gratuita y además delirante con esos argumentos y demás. A mí me dio, la verdad, me dio vergüenza ajena. Las acusaciones ya no son compartidas ni por la producción ni obviamente por la conductora. Yo tomo la responsabilidad como cabeza de producción del programa en haberle invitado, no le saco el jeringa, digamos, no para nada, y pido disculpas por eso, porque la verdad que como producción podemos ser fallados. Todo el mundo habla de una operación, viste, no sé si hay una operación o no, si como dicen vendieron el programa para ensuciar a la gente, bueno, se equivocaron y es un error histórico. Después ahora está diciendo que la producción la perjudicó, pero vos y yo sabemos que en ese programa no se hace nada sin la autorización de ella. Primero quiero solidarizarme con mis compañeros que fueron injustamente agredidos, anónimamente agredidos y sin ningún tipo de prueba. No me gusta hacer televisión de la televisión, pero sí me parece que nosotros alguna vez tenemos que asumir, y la producción debe asumir como responsabilidad, qué es lo que se pone al aire. Lo que dijo... Dice que está haciendo un estudio, que le encargaron un estudio, después me dijeron, y trajo un montón de papeles y ahí estaban anotados un montón de nombres que ella fue dando con distintas gradaciones. A mí no me nombró, pero dijo un monologuista, se llama Enrique, nos queda mucho para hacer. La hicimos contra la señora Natalia Hyde y básicamente por calumnias e injurias vinculado a las barbaridades sin fundamento que donde calumnió y ensució mi buen nombre y honor y la trayectoria de mi organización en el programa del sábado pasado de Mirta Legrand. Lo que se hizo hacer en televisión yo creo que no se hace. Y ni Nacho Viale, que tiene mucha experiencia, ni Mirta Legrand lo deberían haber hecho, porque sabían que iba a ese programa a ensuciar gente sin la más mínima prueba.
Bueno, ahí estaban las repercusiones. Hay una cosa que dijo Natalia Haidt en lo de Mirta Legrand. Esto llega hasta Olivos. Esto llega hasta Olivos. Eso puede, lo que puede mostrar eso son los hilos detrás de una operación, ¿no? En general, las palabras en alguien que por ahí no tiene ninguna vinculación política, por no ninguna vinculación política reconocida, ni información política, ni nada que se les parezca de ese mundo, de repente involucrando en ese lodazal de nombre, cada nombre está elegido pensando en un objetivo, que es seguramente ensuciar de todo ese universo a una o dos personas en particular. Y cuando nombra a Olivos en ese contexto, Natalia Haidt sabe muy bien lo que está haciendo y sabe perfectamente cuál es el mensaje que se quiere dar, ¿no es cierto? A ver, esto es información. Nosotros habíamos dicho el viernes, si Natalia Haidt habla en lo de Mirta Legrand, va a terminar en la justicia. Va a terminar en la justicia pronto. Puede ser en la causa independiente o en otra causa. Sí, puede ser por calumnias, injurias, va a terminar en la justicia. En ese sentido, decís. Sí. Por haber calumniado a un montón de gente. Sí, sabíamos el viernes que esto iba a pasar, por eso el enojo de muchos de los colegas de la televisión. La gran pregunta es quién está detrás de Natalia Haidt. La justicia tiene algún indicio. ¿Sabe quién? Justicia que investiga el caso de los abusos en Independiente. ¿Tiene alguna información sobre quién? Porque aparte los que hacen estas cosas, aunque parezca raro, no son tantos los que pueden mandar a hacer algo y tener los vínculos y los modos. Y esto, también es información. Algunos de los nombres que dio la justicia que investiga los abusos en Independiente sabe que fueron dichos no solo en la mesa de Mirta Legrand, sino también en la justicia para ensuciar esos nombres. Para ensuciar a la gente. Ahora, Nico, que vos digas, o que Natalia haya dicho que esto llega a Olivos, digamos. Vos decís que la búsqueda es básicamente de ensuciar al gobierno, más allá de haber nombrado periodistas. Es un barro. Exacto, en este barro, claramente, o sea, en esto, digamos, porque la verdad es que también ser funcional un poco lo que se está haciendo, explicar cómo funcionan estas cosas. A mí me preocupa por eso, porque es muy grave lo que pasó, ¿no? Digamos, realmente empezar a hablar en televisión, dar nombres y apellidos de personas, relacionarlas con casos de pedofilia, estamos hablando de algo gravísimo, ¿no? Sean famosos o no. No importa quién sean, digamos, por algo se tiene mucho cuidado a la hora de nombrar hasta los acusados, en este caso reales, de todo esto. Hay mucho cuidado, se está cuidando porque es un tema delicadísimo, ¿no sé? Delicadísimo en todo sentido. Ahora, claramente en la justicia... pronto. Exacto. Saben perfectamente de dónde puede venir lo que está pasando con Natalia Haidt. Saben, no te digo quién está detrás del que la mandó a Natalia Haidt, pero quién mandó a Natalia Haidt a hacer esto, o no sé, la habrán contratado, como ella dijo, a mí me contratan para operaciones de inteligencia, creo que dijo algo así. Sí, claro, una empresa privada para hacer investigaciones. Una empresa privada para hacer investigaciones, bueno, no es una empresa privada. Se sabe quién puede haber sido esta persona. Voy a decirlo y para decirlo hay que tener pruebas. No lo vamos a decir porque... Tiene información sobre quién podría estar detrás de Natalia Haidt. Natalia Haidt va a terminar en la justicia pronto. Te pregunto, ¿por qué hay que ver si en la causa de Independiente o en otro lado. Mañana... ¿Por qué no le importa a Natalia? Porque hay otra gente detrás. ¿Por qué no la citaron hasta ahora? Si ella tiene tanta información para contar. Esto es una investigación que está en desarrollo. Es una investigación que está en desarrollo. No. Ella va a terminar pronto en la justicia. Veremos si en Independiente o en otro lado. Pero esto es así. Mañana a las 17:30 hay una conferencia de prensa de la fiscal Garibaldi del caso Independiente con el procurador general de la provincia de Buenos Aires, el jefe de todos los fiscales, Julio Contegrán. Veremos qué es lo que se anuncia ahí. Ahora, en la justicia también saben que hay nombres de gente conocida que se dieron en la justicia para embarrar y operar en contra de esas personas. Y esto es información. Esperemos mañana por eso, a la conferencia. Te insisto, digamos, después de la declaración que hace en el programa de Mirta, ella pudo haber sido citada a declarar de forma inmediata. Es decir, la fiscal dice, vos tenés datos y elementos para denunciar a un pedófilo, vení, alcanzámelos. Bueno, eso pasó con el dirigente de Independiente que dijo esto pasaba siempre. Ahora, ¿qué pasa? Este dirigente de Independiente, Bertoni, nunca logro retener su apellido, Bertoni,
Cuando él dice esto, estamos hablando de una persona que está inmersa en el mundo del fútbol, que lleva años dentro del mundo independiente, que está hablando con conocimiento de causa. Si cualquier persona que cruza la calle publica que cree, digamos, que sabe quién mató a Kennedy, no significa que lo va a citar la justicia para decirle que lo diga. Tiene que tener algún mínimo, qué sé yo, cuando los periodistas hacemos publicaciones periodísticas en un medio, cuando alguien hace solemos una ir a la denuncia justicia. que conmociona a la gente, a la sociedad, También como fue el caso de parte Natalia, de embarrar el expediente, incorporar eso al expediente. Incorporar Claro, testimonial, no puede mentir ella, ¿no? Ella dio un dato que conmocionó, no es que dijo y pasó. Entonces ahí entiendo que la justicia diga, esto es irrelevante lo que diga esta mujer en Twitter, es lo que está irrelevante. Ahora, que lo diga en un programa de televisión, en Canal 13, y que genere el ruido que genera, digo, alguna razón la justicia o la cita o dicen rápidamente, mira, lo que está diciendo esta mujer no tiene nada que ver con la investigación. Bueno, hay una marca ahí. Bueno, lo que pasa es que la justicia no se puede manejar por los medios, pero hay una marca ahí que, si querés, podría saldar esta discusión, que es cuando uno va a declarar, no puede mentir. Sí. Con lo cual, si ella va a declarar y dice todo esto y sostiene todo esto y después se prueba que es mentira, se le abre un universo muy complicado, porque es complicado en términos penales. O sea, no es que solo las causas civiles que le pueden iniciar los que se sienten calumniados por ella, sino en términos penales por falso testimonio. Con ahora lo ella, cual... dijo que no va a hablar más, Natalia. Bueno, en una hora dijo que no va a hablar más con ningún medio. En la justicia va a hablar. No sé si en la causa independiente, porque como decía Luciana, fue tan impresentable que están analizando, según mis fuentes, citarlo o no. Vos decís la justicia tendría que citarla. No, la citarla gente, o decir, mirá, no hay ningún juicio dato que nos acerque a ninguna de las personas mencionadas por esta mujer. Seguramente mañana en la conferencia de prensa aclararán esta información. Y puede haber gente que le inicie, obviamente, juicios por calumnias e injurias. Y además es una tranquilidad para la gente expuesta de decir, mira, la justicia ya dijo que no hay ningún elemento que nos acerque a lo que esta mujer ha dicho en televisión. Natalia Haidt va a declarar en la justicia. Bueno, seguimos obviamente hablando de Lara San Juan. Todavía su destino es un misterio. Digamos, qué pasó en las profundidades del mar con Lara San Juan está bajo investigación, pero tenemos documentación muy importante y muy reveladora sobre cuáles exactamente, vamos a contar uno a uno cuáles fueron esas últimas comunicaciones. Y otro dato más adicional que lo vamos a contar, que es muy impresionante, que es en la misión anterior, en la penúltima misión de Lara San Juan, ¿con qué se cruzó bajo el agua? Sí. ¿Y qué generó después de la desaparición de Lara San Juan todo esto en la Armada, donde hay una crisis histórica? Por este tema. Pero este es el contexto, ¿no? Empecemos con las últimas comunicaciones que tuvo Lara San Juan con tierra, y esto forma parte del expediente judicial de Caleta Olivia en un descargo que hizo Villamide, que es una de las autoridades máximas que tiene la Marina Argentina. Acá lo que tenemos en su descargo va siendo como un paso a paso de las comunicaciones. En principio lo que tenemos acá es el detalle, faltan las últimas en este detalle, que son las comunicaciones desde que salió Ushuaia rumbo a Mar del Plata. Dice que se comunicó el 8 de noviembre, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13 y el 14. Pero hay que estar atentos a lo que sigue, ¿no, Nico? Que es cuando notifican que se empieza a complicar la situación a partir de una tormenta. El 14 de noviembre, y esto es lo que declara Villamide, que es una persona muy seria dentro de la Armada, ante la justicia bajo juramento, dicen que se comunican desde el ARA San Juan, que llama el coronel Héctor Alonso, que es jefe del Estado Mayor del Comando de las Fuerzas Submarinos, para decirle que desde el ARA San Juan le avisan que se encontraban navegando en superficie en un temporal y que había habido un cortocircuito y un incendio en la batería de proa. Después hay una comunicación más, ¿no? Sí, así es. Y ojo, porque en esa información que le da del cortocircuito en la batería de proa, con principio de incendio, dice presumiblemente con ingreso de agua de mar.
esto empieza a mostrar el estado de situación y lo que dice Villamide, dice: de inmediato le ordené cancelar la patrulla, que era lo que la misión que estaban haciendo en ese momento, y poner rumbo a Mar del Plata. Me respondió acatando la orden, la que cumpliría cuando volviera a inmersión, porque en ese momento navegaba mar adentro para no quedar con la tormenta pegándole de un lateral, dice, y a 5 nudos de velocidad. Y escuchen este dato porque muestra un poco la escena que estaban viviendo adentro del submarino. Dice: le indiqué que me solicitara el cambio de avis, le llaman el cambio de ruta. Es un sistema de comunicación que tiene que ver con lo que le pasó en el último viaje. Así es. En tu último viaje. Y dice: recuerdo que también me dijo que se encontraban fatigados producto del temporal en el que estaban. A partir de ahí empiezan lo que son las últimas comunicaciones, ¿no, Nicolás? Sí. El 15 de noviembre, que son esos mensajes finales que son los que... Exactamente, que de alguna manera marcan lo que en la causa se va quedando demostrado, que es que el Ara San Juan tuvo una implosión y explotó. Dicen que el 15 de noviembre reciben mensajes del submarino San Juan a las 6 de la mañana, donde el mensaje decía esto: ingreso de agua de mar por sistema de ventilación al tanque de baterías número 3, que ocasiona cortocircuito, principio de incendio en balcón de barras de baterías de proa fuera de servicio, al momento en inmersión propulsando con circuito dividido. ¿Qué significa esto? Que cerraron con puertas para evitar que el incendio vaya pasando dentro del submarino. Exacto. Sin novedad del personal, eso significa que no había heridos. Mantendré informado. Hay un segundo mensaje del 15 a las 6:40, donde el submarino formaliza lo que vos decías, ¿no? El cambio de avis y lo que se llama derrota definitiva y regreso a Mar del Plata. La derrota no es en el lenguaje, digamos, coloquial, sino derrota directa es el viaje directo hacia tal lugar. Así es. ¿Y qué pasa después? La última comunicación. Sí. Claro, pero lo tremendo es porque son comunicaciones encriptadas y después hay algunas comunicaciones que son telefónicas. Lo que dicen es: simultáneamente a esta situación que estamos contando, en el segundo mensaje a las 6:40 de la mañana, ellos formalizan digamos, mandan por código este cambio, informando su derrota y estimativas de regreso a Mar del Plata, digamos, como lo que seguía en su viaje de vuelta. Y simultáneamente a las 7:19 hasta las 7:24, es decir, una comunicación de 5 minutos, se recibió un llamado telefónico del teniente Villarreal, jefe de operaciones del San Juan, al teléfono del celular de guardia del Centro de Comunicaciones de Submarinos. El que atiende la llamada se llama Hugo Miguel Correa, que era el jefe de operaciones de ese centro, que se encontraba presente en la central. Y Villarreal le pregunta si habían podido decodificar los mensajes anteriores, que son los que le acabamos de leer, donde dice que efectivamente había entrado agua, que habían tenido que dividir, que se había incendiado una parte y que esa era la información al momento. Y en lo que sería esta que estamos contando, es la última comunicación personal de un tripulante del Ara San Juan que quedó registrada. Villarreal, en ese llamado que duró 5 minutos, dramático, entre las 7:19 de la mañana hasta las 7:24 de la mañana, le describió a Hugo Miguel Correa, que es el que lo atendió, que estaban en plano de periscopio, propulsando con circuito dividido, circuito de popa, con un rumbo, digamos, bajando la velocidad, y que tenían intenciones de descansar, porque el temporal los había castigado tanto durante la navegación en superficie la noche anterior que necesitaban descansar. El punto 29 de la declaración de Villamide. La información posterior nos indica que el 15 de noviembre, a las 10:52, se registró la explosión, inmersión que podría relacionarse con el submarino. Villamide es uno de los más altos jefes de la Marina Argentina. El 15 de noviembre ocurrió una explosión y esto fue registrado y comunicado por otro de los jefes de la Marina, que hoy está suspendido y ahora vamos a hablar de eso, López Maceo, no solo por el organismo internacional que busca los submarinos perdidos, sino por el Reino Unido y por Estados Unidos. Quien dio la precisión final que el Ara San Juan había explotado fue el Reino Unido.
el Reino Unido, que participaba de una mesa de enlace con la Marina Argentina, además de el organismo Ismerlo. Y ahora un dato más de esa última comunicación telefónica que le estábamos contando. Lo último que le dice es que luego de descansar irían a plano 40, supongo que es un 40 metros. 40, claro, exacto, la profundidad, para entrar en el tanque de baterías número 3 y evaluar los daños. Dentro de las hipótesis que están en el expediente pero que todavía no están oficializadas, está que efectivamente una persona entró a evaluar los daños y en esa situación se puede haber desprendido el gas que puede haber generado la explosión, que efectivamente lo que se encontraron cuando abrieron esa puerta generó, con todo lo que estaba sucediendo, el destino final del ARA San Juan. Eso es parte de la información que se está recibiendo, como decía Nico, de informes de inteligencia de marinas de otros países, sobre todo Estados Unidos, que viene trabajando en este caso desde el principio. El 15 de noviembre explotó, según Ismerlo, el Reino Unido y los Estados Unidos. Así es. Vamos a contar también las consecuencias de esto, ¿no? Porque hoy la Armada está en una crisis histórica que tiene que ver con el ex jefe de la Armada, el comandante Marcelo Eduardo Hipólito Errur, que fue desplazado de su cargo por el ministro de Defensa Oscar Abad cuando se enteró que Errur le había ocultado información y además le había iniciado una investigación interna a López Maceo, que es quien era o es el jefe del comando de adiestramiento de submarinos, la persona que estaba a cargo de la operación del submarino San Juan. Es muy impresionante leer en el expediente la preparación que tenía el submarino para salir, porque le habían comprado lo que le hacía falta, salvo las baterías que las habían arreglado mal en el kirchnerismo, y hasta había, y en el expediente consta, un plan de rescate por si pasaba algo. A ver, se le inicia un sumario a López Maceo donde se lo sanciona con la máxima sanción que puede recibir un oficial de la Armada. Ese sumario fue revisado por el propio ministro de Defensa, que consideró que era irregular. Ahí fue cuando separaron a quien era el jefe de las fuerzas RUR. El sumario sigue abierto, pero lo cierto es que no fue separado de la Armada de López Maceo, todo lo contrario. Se está estudiando su reinserción, está suspendido. Sí. Y de algún modo es muy triste saber que en el medio de esa tragedia había gente preparada para una interna y no para la verdad. Renunciaron o pidieron el pase a retiro por el sumario López Maceo, 8 contraalmirantes. Así es. No ocurrió jamás en la Marina desde la época del almirante Brown. Acá con Franco Mercuriali. Yo te digo algo, hoy me dijeron algo porque ¿qué pasa? Hay mucho diputado sensible. Mandan mensajitos. Manda mucho mensajito. ¿Y qué pasa? También está la interna diputado-senador. Sienten que todos los ojos del mundo se concentran en diputados. Y dicen, somos muchos, tenemos poco. Nos dan poco. El Senado es mucho menos controlado y tiene muchas más situaciones de este tipo. Y dicen los diputados que mientras que el Senado es un spa, diputados es apenas un balneario municipal. Un spa es el Senado. De graficar, qué linda frase. Fíjense, nuestros representantes, cómo se sienten frente al trabajo que les toca. Me gustó. Vamos a contar cómo termina, porque hoy tenemos el final, en teoría, de esta historia. Sí. Dale. No, vamos a dar dos datos respecto a lo que vos venís mencionando. Por un lado, el enojo que hay, que te lo manifiestan a vos, muchos diputados, muchos senadores. Sí, hoy hubo un almuerzo, incluso ahí está Pichetto, es uno de los más enojados, el senador. Bueno, Carrió también, Lilita Carrió muy Tonelli, que enojada. está ahí de Cambiemos. Y el que ven ahí, que ustedes se preguntarán, ¿qué hace Urtubey ahí? Se vino desde Salta hasta acá para luchar por esta... Bueno, está hablando casi de unitarios y federales. Dice que es una discusión muy injusta porque discriminan, eso tiene algo de razón, a los que son del interior y realmente necesitan los pasajes. Viáticos, pero tampoco los del interior necesitan 20 pasajes por mes. No van y vienen todos los días. Ni siquiera 40. 40, son 20, recordemos que son 20 pasajes de avión y 20 pasajes terrestres que reciben diputados y senadores
todos los meses. ¿Qué pasa? Con el Senado, que es donde lo que llamamos el spa, la situación es mucho más precaria en términos de control. En el diputado se pusieron, Monzó hace 2 años que viene trabajando para transparentar esto. En Senado ni siquiera está digitalizado el tema del canje. Bueno, saber quién canjea es casi un trabajo de orfebrería. Pero bueno, lo cierto es que ahora Michetti y Pinedo buscan consensuar frente a este escándalo que se generó, consensuar una salida, transparentar este sistema y tratar de generar lo que están llamando gastos de movilidad, que se llame a la plata que te dan por los... Lo van a discutir los jefes de bloque y esto Mañana. es un dato. Los propios diputados y los propios senadores se van a poner ellos los sueldos. Esta es una discusión también de años. Ellos mismos deciden cuáles son sus salarios. Ellos dicen, la Corte Suprema, los jueces de la Corte cobran mucho más. Lo dijo Carrió en estos términos. Dijo, yo tendría que estar ganando por antigüedad 300.000 pesos por mes. Es cierto, no cobran aguinaldo, esto es cierto, no cobran aguinaldo, no cobran antigüedad. Y hay una ley que es cierto que les permitiría cobrar lo mismo que los jueces de la Corte. No sucede, cobran menos. Por eso un poco esto funcionaba como un sobresueldo. ¿Cómo se salda esto? Bueno, mañana Emilio Monzó se reúne, por lo menos en diputados, ¿no?, con los jefes de bloque de todos los bloques, justamente, y ya hay un consenso aparentemente. Todo puede cambiar, este es un tema complicado, pero en principio mañana se acordaría la implementación de un sistema que lo que hace es poner las cosas sobre la mesa, aclararlas. ¿Querés pasaje? ¿Esto es dieta? ¿Querés pasaje? Tenés pasaje. No podés canjearlo. Vos querés venir desde Salta, por ejemplo, usá tus pasajes de Salta, bueno, con las regulaciones que se fueron implementando. No querés pasaje, querés gastos de movilidad, que también tiene mucha lógica. ¿Qué pasa? Alguien que viene de Bragado no puede venir en avión. Entonces, ¿qué hace con el pasaje? Realmente necesita pagar la nafta porque va y viene. Bueno, entonces vos que vivís en Bragado y tenés que venir a trabajar a la Cámara de Diputados, tenés los gastos de movilidad y te llevas los 40.000 pesos por mes declarados y todo registrado. Sí, es injusto yo lo dije la primera vez que empezó el debate, es injusto para el diputado que no trabaja. Obviamente es una fortuna lo que ganan. Para el que trabaja todo el año, que no son tantos, digamos, de los 257 diputados, no todos trabajan todo el año. Y seguramente muchos de ellos en el ámbito privado no ganarían ni la mitad de lo que están ganando en la Cámara de Diputados. Y también es cierto que hay legisladores que tienen una historia de vida, un trabajo enorme cada día en el Congreso de la Nación y que merecen tener un buen salario. En el Senado no está tan claro. No deberíamos discutir el salario con los pasajes. Pichetto lo dice claramente. Pichetto quiere aumento, quiere que los senadores ganen como un camarista. No dice como un juez de la Corte, sino como un camarista, que son alrededor de 200.000 pesos. Eso quiere Pichetto. Y Emilio Monzó propone discutirlo con los jefes de bloque en el día de mañana, este plus salarial, así lo llama él, plus de viático, para que se muevan. Pero mantener el dinero de la dieta, los gastos de representación que ya tienen y además sumar este plus para viáticos. Así que no va a bajar el sueldo por la polémica, va a subir el salario. Un dato cortito, mientras discutimos cómo termina la historia, Mariel Fitzpatrick, nuestra colega, publicó, increíble, los que canjearon ahora, los nuevos, la camada nueva, los que empiezan la escuelita de diputados, que empezaron en diciembre, que estuvieron casi siempre de vacaciones, bueno, canjearon. Carrió canjeó todo, ella renovó. Hugo Yasky canjeó 108.000 pesos, 54 horas terrestres, y lo mismo hizo Gabriela Cerruti en el ranking de los que más canjearon de los recién asumidos en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Vamos a la pausa? Ya venimos. Dale. Habrá que desenvainar las espadas del texto y escribir una canción, aunque no haya algún pretexto, y dedicar... Lo que estás viendo es el término del operativo en la cancha de River después de 6 horas. Contamos más temprano cómo había sido este operativo, que habían ingresado a la pensión que está pegada al Monumental, la pensión que es la clave de la investigación que se está dando a partir de la denuncia de la información que brindó esta médica, que también declaró durante largo rato en la comisaría 12 de Saavedra, a pedido del fiscal Campagnoli. Acá estamos viendo el final de un allanamiento que fue larguísimo. Estuvieron, como decíamos, 6 horas y media buscando documentación dentro de la pensión, ¿no? Y dentro del Monumental, pero sobre todo de la pensión que aloja a los chicos que vienen
no solo a practicar fútbol, como contábamos antes, también hay denuncias vinculadas con el handball, pero sobre todo con el vóley. Chicos que vienen de todo el país a practicar distintos deportes, a aspirar a hacerlo de modo profesional, donde la confianza de los padres es clave en los clubes y que ahora está dando esto, las escenas más preocupantes, más espantosas, porque por lo menos en Independiente el club y en denunció. River, exacto, en los dos casos, ¿no? En River no lo hicieron en ese momento. Digo, ahora están, eso quería decir. Por lo menos en este momento están bajo investigación para conocerse la verdad de la situación con los chicos, ¿no? Con los chicos que vienen desde todo el país a cumplir un sueño y algunos quedan atrapados en el espanto más profundo que puede ser una red de pedofilia y abuso sexual. Llueven los abusos, la cantidad de denuncias de abusos. Te contamos el caso de Independiente y las derivaciones que tenía con gente importante. Mañana va a haber una conferencia de prensa de la fiscal y su jefe, el procurador general Julio Contegrán. Atención. Así es, ahí. Caso en River apareció denuncia aparte. Y Nacho Otero contó en el CENAR con un profesor que tuvo 27 años. ¿Vamos a una pausa? Ya volvemos. Mañana vamos a continuar la información sobre la que podría ser la red de pedofilia más grande de la Argentina. Nos vamos deseándole mucha suerte Alfredo Leuco. Sí, en su nuevo programa. Sí. Palabra de Leuco, quédense a ver al maestro Alfredo, que hoy no le va a poder decir chau, changuito. Changuito. Pero nosotros le decimos chau Alfredo y chau a todos ustedes. Bienvenido, Alfredo. Bueno, chau nosotros que nos vamos. Qué confusión. Qué lío. Hasta Quédense mañana, con que Leuco. descansen. Nos vamos. Nos apaga la luz. Nos vamos. Con Alfredo. Palabra de Leuco. Chao.